Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de cocina. El día de hoy, bueno, a ojos expertos, muchos ya sabrán qué vamos a hacer. Sí, vamos a hacer mi platillo preferido de la cocina mexicana y de la cocina michoacana. Voy a hacer carnitas. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. En el estado de Michoacán, muchos lugares adjudican la creación de este maravilloso platillo. Sin embargo, la voz populis o la mayoría de las personas concuerdan que es en Quiroga la cuna de su creación. Sin embargo, bueno, también se utiliza un elemento fundamental que es de otra comunidad. Estoy hablando de uno de los pueblos mágicos del estado, Santa Clara del Cobre. Este pueblo se dedica fundamentalmente a la artesanía hecha de cobre martillado con una técnica traída de los españoles y enseñada a los habitantes de la zona. Entonces tenemos que estos dos elementos se van a conjugar, ¿sí? La elaboración del cerdo y sobre todo vendido en el corredor turístico que representa el pueblo de Quiroga con el caso o el material tradicional que es el cobre. Muchos me han preguntado, bueno, ¿cuáles serán las mejores carnitas del estado? Realmente la mejor carnita es la que uno más le guste o la que uno realmente esté acostumbrado a degustar. Todas son muy ricas, sí cambia cuestiones de sabor y de estilo de un lugar a otro, sin embargo la base va a ser siempre la misma. Cualquier carnita que se coma en Michoacán va a estar muy buena. El origen de este platillo se remonta a Europa y se remonta a Europa desde hace muchísimos siglos. Realmente surge por la necesidad de conservar el alimento, en este caso el cerdo, aunque la misma técnica se le puede realizar a otras carnes como por ejemplo el pato, se puede realizar a la res, el conejo, etc. Cuando se realizaba la matanza del cerdo, obviamente, bueno, había mucha carne. ¿Y cómo conservar toda esta carne si no había refrigeración en la época? Bueno, se hacía precisamente una técnica que se llama confit. Se confitaba el cerdo, que es cocinarlo en su propia grasa. Con esto vamos a hacer que el cerdo, se cocine, vamos a aplicar calor, así matamos microorganismos, y cuando la grasa que vamos a guardar en la carne, en ella, se solidifique, entonces no va a dejar que microorganismos penetren. Además, se va a modificar la atmósfera, no va a haber oxígeno porque se va a quedar compacta, y esto también es otra cuestión que permite la conservación del alimento. Al llegar los españoles a América y a Michoacán, el misionero evangelizador Don Vasco de Quiroga, entonces comienzan a enseñar y a elaborar este tipo de cuestiones con los cerdos que ellos propiamente habían traído. Por lo tanto, esto fue pasando a la cultura americana, en este caso a la cultura mexicana y a la cultura michoacana. En el caso de las carnitas, bueno, normalmente cuando se elaboran se comen rápidamente, no se dejan ya guardadas por tanto tiempo. Esto es una de las características que fue cambiando y evolucionando ya en suelo mexicano. También el tema de comerlas en taco con la tortilla de maíz y los elementos que se le pueden agregar, que son varios y va cambiando de región en región, puede ser salsas,
o lo que se le llama pico de gallo, o los chiles en vinagre, que es una de las formas también más tradicionales. Entonces esa adición de el chile con la tortilla y la carne de cerdo, entonces tenemos esta amalgama de sincretización de las culturas que da origen entonces a las carnitas como tal. Aunado a su realización en los casos de cobre, entonces tenemos la maravilla de plato que son. Se pueden elaborar de cualquier parte del cerdo. Muchos preferimos un corte o una pieza en específico, otros también, bueno, preferimos adicionarle alguna de lo que se llaman menudencias, puede ser el bofe, el riñón, bueno, el corazón, incluso las patitas, bueno, esto tiene que ver mucho con el gusto. Nosotros, aquí en la receta, un poquito a mi gusto, voy a utilizar las siguientes partes del cerdo. Voy a emplear la pierna que esta parte está ya deshuesada, es una de las partes de lo que se le llama la maciza. Voy a emplear el chamorro, esta parte de abajo de la pata, cortado, incluso ya con el hueso. Esto le da un sabor muy bueno. Una parte del lomo, como tal, esta parte del lomo es un poquito más seca, pero también gusta muchísimo y a mí me encanta. Esta parte que me fascina, que son las costillitas, parte del costillar del cerdo, y esta que es la aldilla, es lo que se conoce como la aldilla, es un poquito, también se conoce como falda, como la falda del cerdo, va debajo precisamente de las costillas, y muchas veces también tiene parte del inferior de las costillas. Y voy a emplear el cuerito que es la piel del cerdo, la cual se ha raspado, no confundir con el chicharrón. Este lleva otro proceso, el cuerito, que nos va a dar esta textura un poquito gelatinosa que tiene, y además que es de mis preferidos. En cuanto a los ingredientes, también varía muchísimo, no existe una fórmula como tal, o que digas estas sí, estas no, porque todas son producto de una tradición o de una costumbre incluso familiar. En mi caso solamente voy a hacer las carnitas con 4 ingredientes: la carne de cerdo, la sal, la manteca de cerdo y agua. Esta es una de las formas más empleadas, es una de las formas, bueno, a mí me gusta mucho, puesto que es el sabor natural que da el cerdo, que ya de por sí es exquisito. Hay otras maneras de elaborarse, hay muchos lugares que le echan Coca-Cola, por ejemplo. Obviamente estamos hablando de algo no tan tradicional, porque es algo un poquito más cercano en la historia. O otras personas le adicionan jugo de naranja, algunas especias, bueno, en fin. Existen muchísimas variantes, pero el cobre, a la acción del calor y de la cocción, entonces toda esta amalgama nos va a dar el color. Muchos también le ponen azúcares para que las carnitas tengan más color, pero sí va a variar el sabor. No es que esté bien o esté mal una fórmula u otra, nada más es una cuestión de gusto. A mí en lo particular me gusta más lo natural. He probado muchas versiones y incluso he elaborado muchas versiones, y yo me quedo con esta. No se diga más, comencemos entonces a elaborarlas. Lo primero que vamos a realizar es colocar la manteca en el caso de cobre. Aquí, este es 1 kilo de manteca, es lo que voy a utilizar, puesto que vamos a sellar. Vamos a encender el fuego para ir fundiendo y derritiendo la manteca. La manteca es importantísimo que se vaya a quemar, porque si no, ese sabor a cebo, ese sabor
natural de la manteca cruda es el que vamos a obtener. Sin embargo, cuando la manteca comienza a humear, cambia completamente su sabor y es muy exquisito. Mientras tanto voy a elaborar una salmuera. ¿Para qué? Para salar la carne. Le coloqué la sal en el agua y lo que vamos a hacer es mezclar. Para la receta voy a utilizar 1 litro de agua, porque es para el tamaño de mi caso. 1 litro de agua, la sal está al 40%, unos 40 gramos de sal, 1 kilo de manteca y la carne en total toda pesa 3 kilos, que es la capacidad que tengo con mi caso. Ya lista la manteca, entonces vamos a sellar las piezas. El orden del sellado no va a alterar nada, sin embargo sí el orden de colocación de las piezas. De igual modo voy a empezar a sellar las piezas más duras, más firmes y de más volumen primero para posteriormente irla colocando en el mismo orden. Comienzo por la pierna de cerdo. Voy a colocar la pieza entonces a sellar en la manteca. Obtenido un dorado bien bonito, entonces vamos a retirar la pieza, la voy a colocar momentáneamente en el plato de barro. Posteriormente voy a colocar el chamorro a sellar. Junto con el chamorro, porque tengo espacio, voy a colocar lo que es el lomo de cerdo. Una vez sellado vamos a ir retirando las piezas como la vez anterior. Y ahora vamos a sellar las costillas y la albilla, que son las piezas más suaves. En este caso no se le pone lo que es el cuerito todavía porque es tan suave que no se debe de sellar. Él se va a cocer un poquito antes o de acabarse ya de cocinar las carnitas para que se vaya ablandando ya cuando el agua esté presente. Ya tenemos todas las piezas selladas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocar por el orden de dureza en el caso, empezando por la pierna, el chamorro, el lomo. Vamos a colocar entonces la albilla, las costillas y por último el cuerito.
último vamos a añadir lo que es ya la salmuera y posteriormente bajarle la temperatura. Bajamos la temperatura entonces para que vaya hirviendo poquito a poco, y ahora esto va a ocurrir durante horas. En el caso y por la experiencia que he tenido con mi caso, porque este caso es mi compañero de viajes, he tenido la suerte de elaborar las carnitas en varias partes del mundo, y como me cabe perfectamente en la maleta de viaje, pues me lo llevo e incluso pues las hago con el utensilio original. Y este caso va a demorar aproximadamente, y por los kilos, entre 2 horas y 2 horas y media es lo que le doy a este fuego bajo, para que entonces se ablanden las carnitas y se gaste todo el agua. Nos vemos entonces en ese tiempo. Ya están listas las carnitas después de 2 horas y media. Vamos a traerlas para escurrirlas y cortarlas. Listo. Vamos a observar cómo el color que han tomado. Es un color natural, es un color de toda la reacción de millar que ha ocurrido en este caso. Bueno, voy a ir sacando las piezas. Y bueno, aquí es donde me di cuenta de que no es necesario agregarle azúcar o coca o otras cuestiones para el color, puesto que lo obtenemos de una forma exquisita y hermosa. Aquí tenemos el lomo que vamos a cortarlo. Vamos a ver cómo se deshace solito esta carne maravillosa, y la vamos a cortar tantito para tacos. Exquisito. Lo vamos a ir colocando en esta charola de barro. También se puede utilizar una batea que es elaborada de madera. También es un utensilio típico donde podemos colocar las carnitas. Vamos a ir sacando las piezas para ir colocando en este colador que va a escurrirlas, para quitarles el exceso de grasa. Sacamos la pierna y vamos a cortarla bien. Se nos deshace de lo suavecita que está ahí. Un color hermoso. Y lo vamos colocando también a un lado en la charola. Tomamos el chamorro y vean cómo se deshace solito. Se saca toda la carne del hueso y la vamos a cortar también. Bueno amigos, ya está la mesa servida. Rapidito porque todo el mundo ya quiere comer las carnitas. Esto es un manjar de verdad divino. Mientras, no me puedo resistir porque es mi comida preferida. Ya sé que por ahí me van a andar diciendo cosas, pero me tengo que preparar un taquito. Este taquito, vamos a ponerle la carne, vamos a ponerle un poquitito de piquito de gallo, qué rico, y por último un chilito. Un chilito en vinagre. Me gusta ponerle bien la salsita y lo vamos a comer.